Bueno, en este problema nos piden encontrar el ángulo si la tensión en los alambres es igual a 0,75 veces el peso del cuadro. Bueno, entonces para resolver este tipo de ejercicios de cuerpos que están en el equilibrio, lo primero que vamos a hacer será seguir unos pasos. Entonces, pasos para resolver esta clase de problemas. Lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Segundo, descomposición de fuerzas. Tenemos que descomponer las fuerzas o encontrarlas a partir de ciertas identidades, tanto trigonométricas como vectoriales, que nos pueden ayudar a encontrar o a descomponer esas fuerzas. Tercero, aplicar las leyes de Newton. Tanto la primera como la segunda ley de Newton la vamos a aplicar en estos casos. Ya para después de... Vamos a hacer una serie de videos donde tengamos que aplicar tanto la primera, la segunda y la tercera ley de Newton. Entonces hagamos el diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos un cuadro acá que va a ser, no vamos a decir que sus dimensiones afectan nuestras fuerzas ni nada de eso. Entonces lo vamos a tomar como si fuera una partícula. Entonces este va a ser nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos el cuadro y el cuadro hacia abajo, siempre hacia abajo, vertical, sin ninguna dirección. El peso siempre apunta al centro de la Tierra, y lo vamos a denotar con la letra omega, que va a ser igual a la masa del objeto por la gravedad. Como vemos en la figura, estaba sujeta por dos tensiones, por dos cuerdas. Vamos a utilizar esto acá. Bueno, y estas van a ser nuestras tensiones. Ok. Bueno, ahora entonces vamos a llamar a ponerles nombres pues a esto. Entonces vamos a llamar que esta va a ser nuestra tensión 1 y esta va a ser nuestra tensión 2. Ok, entonces vamos a encontrar ahora las... Ya hicimos el diagrama de cuerpo libre, ok. Entonces ahora vamos a encontrar las fuerzas. Vamos a descomponerlas o a encontrarlas. En este caso pues ya las tenemos. Las tensiones son una fuerza. Entonces vamos a descomponerlas. Esto acá lo que hacemos es poner un eje de referencia. Vamos a poner un eje de referencia. Vamos a decir que hacia allá pues va nuestro eje X y todo lo que vaya hacia allá va a ser nuestro eje Y, ¿verdad? Entonces ahora sí podemos hacer las descomposiciones rectangulares. Para que este vector se nos haya formado, debemos haber tenido una componente rectangular en X y una componente rectangular en dirección del eje Y. Entonces, esta sería nuestra componente rectangular en Y, ¿ok? Entonces a esto lo vamos a llamar T1 en Y y a esto T1 en X, igual a esto T2 en X y T2 en Y, ¿ok? Ahora, como leímos en el enunciado, decía que el ángulo para las dos respecto a la vertical era el mismo. Respecto a la vertical, ¿cuál es la vertical? El eje Y. Entonces vamos a decir que teta, y acá va teta, un ángulo teta. Entonces, ahora sí, ya tenemos la descomposición de fuerzas. El peso es una fuerza, pero ahora miremos una cosa, ¿se puede descomponer? ¿Se puede descomponer? No, solamente tiene una componente y es el Y, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestra descomposición de fuerzas y ahora vamos a hacer la aplicación de las leyes de Newton. Como el sistema está en equilibrio, decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje X, no le pongo acá la flecha de fuerza porque como le dije la fuerza es un vector,
Entonces no se la pongo porque vamos a trabajar componentes rectangulares y no componentes vectoriales. Entonces la sumatoria de todas las fuerzas en dirección del eje X van a ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque para la primera ley de Newton hay dos condiciones. Una, que tenga velocidad constante. Es decir, que el cuerpo o la partícula se mueva pero no presente ningún tipo de aceleración, o que esté totalmente en equilibrio. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, y la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0 también. El objeto ni se sube ni se mueve, está totalmente en equilibrio. Vamos a encontrarla entonces en X. Todo lo que esté en X, todas las fuerzas que estén en X. ¿Cuáles están? T1 en X. T1 en X con signo positivo, o sea, T1 en X más porque es una sumatoria, T2 en X, pero T2 en X va en esta dirección, recordemos que la suma de vectores siempre va a punta con cola, entonces debe ir en esa dirección, entonces menos T2 en X, y que esto va a ser igual a 0, porque no tenemos ninguna otra componente rectangular en dirección X, ¿ok? Entonces despejándolo, tenemos que T1 en X es igual a T2 en X, ¿ok? Listo. Ahora, continuando. Vamos a hacer ahora la sumatoria de fuerzas en el eje Y. En Y, ¿qué tenemos? Tenemos a T1 en Y. Vamos a hacer una línea para dividir acá. Y entonces en T1 en Y tenemos que T1 en Y más va hacia arriba, ella va hacia arriba, lleva signo positivo, más T2 en Y. T2 en Y también va hacia arriba, va en dirección del eje positivo de las Y. Entonces T2 en Y. ¿Y qué otra fuerza hay en esas direcciones? Tenemos a W, menos W. ¿Y por qué menos? Porque va en dirección opuesta, en dirección negativa al eje Y, y que esto es igual a 0. Por tanto, T1 en Y más T2 en Y es igual a W, igual a M por G. He dicho W, pero es omega. Estamos trabajando con omega. A veces W lo usamos para trabajar con dimensiones de fuerza y de trabajo. Bueno, entonces, como ya encontramos, ahora tenemos que hacer algo. Tenemos que encontrar T1 y T2 mediante artilegios de trigonometría. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Encontramos a T1 y a T2. Entonces, T1 ¿a qué va a ser igual? T1 en X. Tenemos este ángulo. Este ángulo por alternos internos va a ser este mismo ángulo de acá. Va a ser este mismo ángulo, teta. Y por esta misma operación va a ser acá teta, ¿verdad? Entonces T1, si este es nuestro triángulo, ahora voy a coger este, lo voy a reteñir con otro color para que lo veamos bien. Entonces este será nuestro nuevo triángulo, ¿ok? Este es nuestro nuevo triángulo. Vamos a encontrar a T1. T1, esto es T1 y esto es, perdón, T2. Vamos a encontrar T2, T2 en Y y T2 en X. Entonces, vamos a encontrar primero a T2. Si vemos este triángulo acá, esto va a ser teta, teta acá. Entonces, este va a ser nuestro cateto adyacente y este va a ser nuestro cateto opuesto. Cateto opuesto, ¿verdad? Entonces, decimos que T2 en X es igual a ¿qué? Listo. ¿A qué es igual el cateto opuesto? Decimos que el seno, utilizamos la relación trigonométrica del seno, que es la única que nos relaciona en este caso, porque vamos a encontrar a T1 en X y a T2 en X mediante la utilización de la hipotenusa. Entonces la única que nos relaciona la hipotenusa con el cateto opuesto, que en este caso la hipotenusa va a ser T2 y el cateto opuesto T2 en X es el seno. Entonces el seno va a ser igual a T2 en X
sobre la hipotenusa, que va a ser T2. Entonces, seno de teta, perdón. Entonces, despejando T2 en X, paso T2 a multiplicar, y T2 en X es igual a T2 por el seno de teta. ¿Listo? Entonces ya tenemos la primera. Ahora vamos a seguir descomponiendo fuerzas. Voy a hacerlo ahora la de T1. Entonces con T1 tenemos la misma relación trigonométrica. Entonces decimos que el seno de teta es igual al opuesto, que es T1 en X, dividido la hipotenusa, que es T1. Entonces T1 en X no es más que T1 en X no es más que T1 por el seno de teta. Ya tenemos otra relación. Ahora vamos a hacer lo mismo. Ya tenemos a T2 y a T1. Ahora vamos a encontrar a T2 en Y y a T1 en Y. Ya teníamos T2 en X y T1 en X. Ahora T2 en Y y T1 en Y, porque ya conocemos todo las otras fuerzas. Entonces, pues voy a borrar esta línea acá. Vamos a hacer esto. Entonces, T1 en Y, ¿a qué sería igual? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Ahora la relación trigonométrica en la que nos vamos a apoyar va a ser la del coseno. ¿Por qué? Porque el coseno nos relaciona la hipotenusa, que va a ser T1, con el cateto adyacente, que va a ser T1Y, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Que el coseno de teta va a ser igual al cateto adyacente, que va a ser T1 en Y sobre la hipotenusa, T1. Y de aquí concluimos que T1 en Y es igual a T1 por el coseno de teta, igual con T2 en Y. Entonces T2 en Y, ¿qué va a ser? Utilizando la misma relación trigonométrica, el coseno de teta va a ser igual a T2 en Y dividido la hipotenusa, que va a ser T2, y de aquí relacionamos que T2 en Y va a ser igual a T2 coseno de teta. Bueno, y ahora que tenemos ya las fuerzas pues encontradas, voy a cambiar de hoja y pues nos vamos a apoyar de este gráfico. Entonces ahora sí vamos con la resolución del problema mediante el cálculo. Bueno, entonces teníamos que en la sumatoria de fuerzas en X, vamos a ubicar bien la cámara, perfecto. Entonces teníamos que en la sumatoria de fuerzas en X iba a ser igual a 0, y de ahí habíamos encontrado que T1 en X era igual a T2 en X, ¿verdad? Pero T2 en X y T1 en X, ¿qué era? Decíamos que T1 en X era T1 por el seno de teta, y que eso era igual a T2 en X, y T2 en X era igual a T2 seno de teta. Como el ángulo es el mismo, veamos que seno y seno es igual, entonces al estar en la misma lado al estar en el mismo, entonces pues lo vamos a cancelar, ¿verdad? Lo que hacemos es dividir toda la ecuación en el seno de teta, seno de teta, seno de teta, y pues esto se nos cancela, se nos vuelve 1 y encontramos que T1 es igual a T2. ¿Listo? Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en dirección Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y era también igual a 0. Ya habíamos encontrado que T1 en Y, pero T1 en Y, que T1 en Y más T2 en Y era igual a la masa por la gravedad. Bueno, entonces T1 en Y ya lo habíamos hallado, y T1 en Y era T1 coseno de teta, y más T2 en Y, y T2 en Y era T2 coseno de teta, y entonces esto es igual a masa por la gravedad.
Entonces, ¿qué encontramos acá? Que T1 es igual a T2, ¿verdad? Entonces esto va a ser que 2 veces T1 coseno de teta, porque T1 es igual a T2, es igual a M por G. Entonces nos están pidiendo el ángulo si la tensión de los alambres es igual al 75% del peso, porque el 75% equivale al 0,75 multiplicado por algo. Entonces ahora, listo, tenemos esta ya nuestra ecuación, ahora tenemos que encontrarlo todo de tal manera que se nos puedan cancelar las unidades, los elementos, las variables, y podamos encontrar rápidamente el ángulo. Entonces nos dice que cuánto medirá el ángulo si la tensión en los alambres, si esta tensión es igual a 0,75 veces el peso, es decir, al 75% del peso. Entonces nos dice que T1 va a ser igual a 0,75 veces mg, ¿ok? Entonces vamos a encontrar ahora acá, voy a irme por acá. Entonces vamos a despejar el ángulo y el ángulo se despeja así. Teta es igual al coseno a la menos 1 de m por g sobre 2 veces T1, pero T1 habíamos dicho que era 0,75 mg, ¿ok? Entonces vean que acá mg con mg se cancela y que teta es igual a coseno a la menos 1 de 1 sobre 2 por 0,75. Entonces vamos a meter eso en la calculadora. Entonces chip coseno a la menos 1 de 1 dividido en 2 por 0,75. Y entonces la pregunta nos dice, ¿cuánto medirá el ángulo si la tensión en los alambres es 0,75 veces el peso? Entonces el ángulo medirá 48, y aproximamos 48,2 grados. Esa sería nuestra respuesta.